Un príncipe italiano llega a México y nadie confirma que sea quien dice. Toda una élite abre sus puertas a un desconocido del que nadie sabe absolutamente nada. Esta es una historia en donde los nuevos ricos, los políticos, la alta sociedad y los muy religiosos compiten por algo más poderoso que el dinero, la apariencia. Una novela publicada en 1956 que no solo es divertidísima, también es incómodamente actual. Además, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Quédense conmigo y no olviden suscribirse. Hoy tenemos mucha tela que cortar. ¿Empezamos? Casi el paraíso, de Luis Espota, nos platica una de las estafas más divertidas que he leído y créanme, es uno de los clásicos que más he disfrutado. Este es un libro que podemos leer únicamente para distraernos y reírnos de los escándalos y ridículos de la burguesía mexicana, porque a pesar de haberse publicado hace casi 70 años, hay personajes que encontramos casi idénticos a los que vemos hoy en día y que siguen haciendo hasta lo imposible para sentir que pertenecen a la alta sociedad. Les platico. Todo empieza en Acapulco, en un yate muy lujoso, propiedad de una estadounidense millonaria. La acompaña un príncipe italiano que, además de ser joven, brillante y encantador, está guapísimo. Ugo Conti. Por otro lado, tenemos a un nuevo rico que se llama Alonso Rondia. Él se codea con las altas esferas del poder, a pesar de que 30 años atrás arreaba mulas, pero, en palabras suyas, cuando entré a la revolución odiaba a los ricos, y ya lo ve, Dios me castigó haciéndome uno de ellos. Ya lo dijo John Sistiaga en Purgatorio, no olviden ver ese programa porque en México nuestra revolución generó el nacimiento de una nueva clase social, los nuevos ricos, formada por revolucionarios oportunistas que se repartieron tierras y negocios, lo que dio pie al nacimiento de otra clase social, la política millonaria. Sí, algunos revolucionarios no solo se robaron los bienes, también se instalaron en el poder. Y bueno, este señor que en principio odia a los ricos, pasó a ser uno de ellos y cuando se entera de la llegada del príncipe, organiza una fiesta en su honor e invita a la crema innata de la sociedad. Es muy divertido leer a este hombre presentándose con Hugo como descendiente de un marqués, algo que no puede comprobar porque según él, sus papeles se perdieron en la revolución. Y como hay quien dice, dime con quién andas y te diré quién eres, le cae de perlas que la sociedad los vea juntos, por lo que se pone a su entera disposición y sigue organizando reuniones de alcurnia con la intención de legitimar su propio título nobiliario. En esta primera fiesta, el príncipe Conti se reencuentra con una vieja amiga, una mujer bellísima con la que tuvo un romance años atrás, la condesa Frida von Becker, viuda de un conde que le heredó el título y una gran fortuna que se terminó cuando cayó rendida ante Hugo. Ya saben, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Así que, después de haber derrochado el dinero de Frida en caprichos personales, Hugo salió disparado. Frida es la única persona que conoce su pasado, porque ambos ejercen la misma profesión. Son estafadores profesionales y como ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón, ni cómo reclamarle. Además, Frida sabe que rompió una regla básica. Se involucró sentimentalmente y, donde manda corazón. Ella ahora vive en México y es amante de un general muy cercano al tal Alonso. Ya les digo, mucha alta sociedad con un montón de políticos. La profesión nacional por excelencia de aquel entonces y de hoy. Una noche, Hugo es invitado a una tertulia bohemia con artistas importantes de la época y descubre la existencia de nuestra bebida indígena, el tequila, que provoca los mismos ridículos que el champán en los burgueses. En palabras suyas, la misma porquería en los dos extremos. Nos dice que artistas e intelectuales también compiten para ver quién es más auténtico. A diferencia de la alta sociedad, aquí gana el más sucio y peor ataviado. Nada que ver con la gente bien.
esa que bebe champán y viste ropa europea, aunque en ambos casos aplique por igual que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, reafirmándonos que el dinero no compra la clase. Y bueno, para la tercera fiesta, Hugo ya conoce a toda la élite, personajes tan excelsos como falsos, mujeres con cigarreras de oro o platino, porque aclaro, aquí todo lo que brilla sí es oro, a pesar de que Editorial Planeta diga lo contrario. Un ejemplo perfecto es la vestimenta de la generala. Así la llaman porque es esposa legítima del general, que quiere verse y brillar como Frida, la condesa, que es amante de su esposo y a quien verdaderamente admira. Y empieza a vestirse como árbol de Navidad con tanta joyería que tintinea cual cencerro. La historia da un giro inesperado cuando Hugo se enreda con la hija de Alonso, el nuevo rico, y se ve obligada a pedirla en matrimonio. Alonso anuncia extasiado la boda entre su hija y el príncipe bajo la premisa de que si su hija se casa con Hugo, sería princesa, y él por consiguiente suegro de un príncipe, y como los príncipes son hijos de un rey, él vendría a ser de menos un rey político. Y arrancan los preparativos de la boda, y llegan los regalos y tarjetas de empresarios, políticos, y los ministros y contratistas que están en deuda con él, y, por supuesto, la rueda de prensa para anunciar el compromiso. Una de las mejores escenas en el libro, por las respuestas que da Hugo a los periodistas. ¿Por qué escogió a una mexicana? Porque son deliciosas. ¿A qué atribuye usted que haya tantos divorcios? A los matrimonios. ¿Piensa irse a Europa? Los niños se encargan a París. ¿Radicará en México? Naturalmente. México es casi el paraíso. En esta novela, los chismes llegan uno después de otro, y todos ellos con la mayor falta de escrúpulos en una sociedad insulsa, donde un nuevo escándalo nos distrae del anterior, ya saben. Un clavo saca a otro clavo. Eso sí, estoy segura de que esta novela debió haber salpicado y enfurecido a muchos ilustres apellidos, pero es bien conocido que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, a otros chismes, porque cerramos con broche de oro. Se dice que el poeta Salvador Novo y Luis Espota no tenían una buena relación y que en una fiesta de fin de año, Espota dijo que Salvador Novo decía Año Novo en lugar de Año Nuevo, a lo que este reviró diciendo: Luis Espota, jovencito imberbe que lleva en el apellido paterno la profesión materna. Luis Espota Saavedra Ruot Castañares, hijo de padre italiano y madre española, nació en la Ciudad de México en 1925. Trabajó desde muy joven repartiendo volantes, vendiendo enciclopedias de puerta en puerta y, lo más interesante, fue ayudante de mesero en el distinguido café del Hotel Regis. A los 14 años empezó a trabajar como reportero en diferentes revistas. 3 años después ya era uno de nuestros mejores periodistas. Seguramente durante su trayectoria en prensa, radio, cine, teatro, televisión, llegó a conocer a todas estas familias de abolengo y a un montonal de políticos. Quién sabe cuántos trapos sucios ventiló platicándonos el estilo de vida, los romances, las intrigas y el teje y maneje de la política en esta maravillosa novela que hoy les recomiendo. Pablo Lamont, no sabes cuánto agradezco que me recomendaras esta joya. Este programa es para ti. Va mi trivia. Historia de un gigante que no solo nos enternece, sino que nos lleva a preguntar qué nos asusta en realidad, que sea un gigante o que sea diferente. Soy Inés Recamier, la librera, y los espero en nuestro próximo programa. Gracias, los abrazo.